Ella era su madre. Abrió la puerta y halló su vida borrada de su hogar, sin adiós, solo un cuarto vacío y una manta perdida. Meses después, él quiso volver, no a su casa, sino a su testamento. Ella le envió una copia certificada. No estás incluido. Y enmarcó su calcetín olvidado, no por duelo, sino como prueba de que lo superó. Espera, antes de seguir, quiero saber desde dónde nos escuchas. Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte. Llegué con una receta y hallé un cuarto irreconocible. La puerta del garaje gimió al cerrarse tras Clara, apagando el mundo exterior en un suspiro pesado. Dejó su bolso en el banco del pasillo, se quitó los zapatos y puso la bolsa de la farmacia en la encimera. Medicinas para la presión, vitaminas para los huesos, señales de una vida que entró en su tercer acto. «Juan», llamó por instinto, pero la casa respondió con silencio, sin pasos arriba, sin el zumbido de la consola, que siempre olvidaba apagar. Sin un tazón de cereal vacío en la mesa, caminó por el pasillo. Sus articulaciones crujieron al girar la perilla de la puerta. El cuarto estaba vacío, no desordenado, no a medio empacar, vacío. El colchón individual estaba desnudo, el escritorio ido, el closet desierto, salvo por un gancho azul que giraba levemente en su barra. Como si alguien hubiera cerrado la puerta rápido. Clara parpadeó una vez, luego más lento. Entró. El aire olía a limpiador de limón y cartón, no al mix de detergente y sueño de Juan. Sus ojos buscaron la esquina donde solía estar su guitarra, la que nunca tocaba, pero se negaba a vender ida. Los pósters arrancados, los agujeros, aún en la pared. Como una frase sin terminar, abrió el closet, como si alguna explicación pudiera caer. Nada, sin nota, sin mensaje, sin llamada perdida. Solo el eco de su peso en la alfombra. Su mano fue al baúl de mantas bajo la ventana. Vacío, esa manta. La había guardado con cuidado la Navidad antepasada, fingiendo no notar lo poco que él le dio. Un tejido azul y gris, con sus iniciales bordadas en la esquina. Él se encogió de hombros al abrirlo. Gracias, supongo. Ahora eso también. Había desaparecido. Sus dedos temblaron al tomar el teléfono. Buzón de voz. Oye, soy Juan. Deja tu mensaje. Pip. No dijo nada. Colgó. Borró el registro de la llamada. Por un minuto entero se quedó quieta, anclándose al mirar el contorno de polvo, donde antes estaba la cómoda de él. Luego giró rápido y volvió a la cocina. Sus pies descalzos resbalaron un poco en el linóleo. Abrió el cajón bajo el microondas y sacó una carpeta, envuelta en cordel marrón. Su testamento original. No lo había revisado en 5 años. En ese entonces, parecía obvio. Juan era su único hijo, su único heredero, su única razón para planear. Lo llevó a la sala, se sentó y lo puso en la mesa de centro. Sus palmas flotaron sobre el borde del sobre con su nombre. Clara miró alrededor de la casa, donde él aprendió a leer, donde regresó, tras cada error, donde ella dejó la luz encendida y el refri lleno, y sus juicios casi siempre callados. Tomó el sobre y lo alzó hacia la luz de la ventana. Su nombre aún estaba en su letra, letras cuadradas. Estilo bibliotecaria. Antes significaba algo. Exhaló por la nariz y abrió el cajón bajo la mesa lateral. Sacó la trituradora. El sobre dudó en su mano, luego se deslizó con un rechinido suave de final. Vio cada tira caer en el cesto abajo. Luego, sin decir palabra, tomó la carpeta y sacó una hoja legal en blanco, un nuevo sobre. Esperaba en la mesa a su lado, sin nombre alguno. No todavía, no más. Sacó el testamento y trituró el sobre con el nombre de Juan. Él empacó en silencio. Yo desempaco los recuerdos sola. Clara se movió por la casa como si caminara en niebla, medio viendo, medio recordando. No había notado antes lo hueco que sonaba el lugar, sin ruido de fondo, sin televisión murmurando deportes en la sala, sin la puerta del refri abriéndose cada hora como reloj. Se quedó en el pasillo un largo minuto,
Luego volvió al cuarto de Juan. No había abierto las persianas antes. La luz entraba ahora, filosa y fría, lanzando sombras largas por el suelo desnudo. Una tira de cinta de pintor ondeaba en la esquina. El último, resto terco de un póster que él colgó en la secundaria. Lo despegó despacio y lo tiró a la basura. Se le pegó a los dedos. Se arrodilló junto al marco de la cama, más por costumbre, y buscó debajo, sin buscar nada en realidad, pero su mano tocó algo suave, un calcetín, gastado en el talón, gris con rayas azules, arrugado como si lo hubiera quitado mientras dormía. Clara se sentó sobre sus talones y lo miró. Su aliento se atoró en la garganta. Esto era lo que quedaba, no un adiós, no una explicación, un calcetín. No lloró. No, exactamente. Fue más un colapso desde adentro hacia afuera, como si sus órganos fueran papel mojado. Se quedó ahí, aferrándolo como si guardara una palabra perdida. Cuando pudo levantarse, fue a su cuarto y abrió el cajón inferior de su mesita. Sacó el diario encuadernado en cuero, que no tocaba desde el invierno pasado. Abrió una página nueva y escribió «Fantasma de sangre». Luego lo subrayó con fuerza. La siguiente página fue una lista. Detalló cada compra de supermercado, cada tanque de gasolina, las llantas de invierno, el copago de esa visita a urgencias en febrero. Incluyó la cuenta de luz del verano, cuando él puso el aire a 20 grados por 3 meses seguidos, los pedidos de comida, cuando dijo que estaba muy ansioso para cocinar, la camisa para la entrevista de trabajo que le compró la tintorería, un pastel de cumpleaños. A medida que los números crecían, su letra se estabilizaba. Al final escribió, dejó deudas. No solo en pesos. El timbre sonó a media tarde. Clara se limpió la cara con un trapo antes de abrir. Luz estaba ahí, con un molde de tamales cubierto con aluminio. «Hice tamales», dijo. «Sonaste vacía por teléfono». Clara se hizo a un lado y la dejó pasar sin decir nada. Se sentaron en la cocina mientras el horno zumbaba. Clara sirvió té. Ninguna lo tocó. Luz al fin dijo. «Ni siquiera te lo dijo». Clara negó con la cabeza. No tuvo que hacerlo. Me mostró exactamente quién era, sin decir palabra. Luz estiró la mano sobre la mesa y tocó la de Clara, sus uñas. Como siempre, perfectamente arregladas. «No lo merecías», dijo. «Tampoco exigí más», respondió Clara. «Quizá es lo mismo». No hablaron mucho después. El silencio se sintió ganado esa noche, tras irse Luz. Con la promesa de llamar mañana, Clara se sentó en su escritorio, con la lista de su diario abierta. Encendió la lámpara de mesa, sacó un sobre manila del cajón. Dentro estaba un resumen de su patrimonio. Lo había impreso hace 2 semanas. Por si acaso, destapó un marcador negro y escribió en la parte superior, «Solicitud de enmienda urgente». Luego lo selló, alisó la solapa con fuerza y puso una etiqueta de remitente. El buzón afuera crujió al abrirlo. El sobre cayó como un martillo. Regresó a la casa con una firmeza que no sentía hace días. No miró atrás. Envió una copia de su resumen patrimonial a su abogada, marcado como solicitud de enmienda. No hay funeral para esta pérdida, solo silencio. Clara se sentó frente a la doctora Guzmán, en un cuarto de colores suaves y verdades filosas. Las paredes eran verde pálido, elegidas para calmar. La voz de la terapeuta era baja, pero firme, un tono que podría confundir con suavidad, hasta que escuchabas las palabras. «No solo se fue», dijo Clara, «se evaporó». La doctora Guzmán asintió, manos cruzadas en su regazo. «Así funcionan los fantasmas emocionales. No cierran puertas de golpe, borran sus huellas». Clara tragó saliva. Su garganta aún seca desde esa mañana. No había llorado de nuevo. Pero su rostro se sentía hinchado. «¿Crees que di demasiado?», preguntó. La doctora Guzmán hizo una pausa. «Creo que fuiste un recurso, no una relación». Hasta ahora, las palabras cayeron como polvo en muebles viejos. Clara las miró. No se inmutó, no discutió. «Yo me decía que solo necesitaba más tiempo», dijo Clara.
tiempo para ponerse de pie, tiempo para recuperarse. Pero tuvo tiempo. Lo que no tuvo se detuvo. Intención de quedarse. La sesión terminó 15 minutos después. Clara manejó a casa con las ventanas cerradas y la radio apagada. El silencio se volvió un ruido blanco propio, un escudo y un ajuste de cuentas. De vuelta en casa, fue directo al cajón donde guardaba sus documentos legales. La carpeta de plástico estaba rota en el lomo, viejos años. La abrió y encontró el formulario de su poder notarial. El nombre de Juan estaba ahí, en tinta que ya no reconocía. Lo tachó. Luego escribió una copia nueva, limpia. Final. Contacto de emergencia. Luz Morales. Luego vino el sistema de alarma, cambió el código a una secuencia al azar que no se molestó en memorizar. Lo anotó en una libreta pequeña que guardó en su bolso. El control del garaje fue reiniciado. La llave de repuesto, antes escondida en una maceta, desapareció, la aplastó con su bota y tiró los pedazos al reciclaje. Su siguiente parada fue la ferretería. Compró un gabinete de 2 cajones con cerradura en acero cepillado. Lo cargó al maletero ella sola. Un joven ofreció ayuda cerca del carrito del estacionamiento. Ella lo rechazó. De vuelta en casa, lo desempacó, lo armó despacio, con el cuidado de quien construye una caja fuerte. Al fijar la etiqueta metálica en el cajón superior, hizo una pausa antes de insertar la etiqueta autonomía legal. El segundo cajón lo dejó en blanco por ahora. A media tarde, volvió a pararse en la puerta del cuarto de Juan. No había calcetín esta vez, ni rastro de él, salvo el contorno donde la alfombra se aplastó por años de muebles. Entró y abrió la ventana. La brisa trajo aromas de jazmín y tierra mojada. Clara exhaló. Abrió el closet y comenzó a planear un escritorio, estantes, una silla de cuero suave. Imaginó planos en su cabeza, rincones tranquilos para pensar, donde el caos de otros no invadiera. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, se recostó contra la pared y cerró los ojos. No estaba bien aún, pero estaba sola, en un cuarto por elección, no por defecto. El teléfono vibró a su lado. Número desconocido. Dudó, luego contestó. Hola. La voz era suave, insegura. Hola. ¿Es Clara? Sí, soy Sofía. Salía con Juan. Perdón por llamar de repente, pero se fue. No sé nada de él. Pensé que tal vez estaba contigo. El corazón de Clara latió fuerte, bajo y agudo. Miró la pared vacía frente a ella, y algo frío dentro de ella finalmente se movió. Sofía, la exnovia de Juan, llama. Se fue. No sé nada de él. La última persona con la que esperaba compartir el duelo era su ex. Clara se sentó junto a la ventana del café, sus dedos alrededor de una taza de cerámica ya fría. Afuera, el viento empujaba las hojas en pequeños remolinos. Las veía dispersarse, sin dirección, solo movimiento. Sofía llegó 5 minutos tarde. Clara casi se fue, pero algo le dijo que no estaba lista para hablar, pero sí para escuchar. Alguien que sabía lo que era ser borrada por la misma mano. La puerta sonó. Una mujer de unos 28 años escaneó el lugar. Sus ojos se posaron en Clara. Se acercó con cautela, sosteniendo una bolsa de tela beige, grande para su figura. ¿Clara? Preguntó. Clara asintió y señaló el asiento frente a ella. Sofía se sentó despacio, acomodando un mechón castaño tras la oreja. Gracias por recibirme. No estaba segura de contactarte. Clara la observó. Tenía ojos amables, pero cansados, desgastados no por años, sino por patrones. ¿Dijiste que no sabes de él?, preguntó Clara. Sofía negó con la cabeza. Ni una palabra. No desde que dejó la ciudad. Lo último que supe, trabajaba noches en un almacén por la avenida. Clara no se inmutó. Se fue sin despedirse, sin mensaje. Solo se fue. Sofía exhaló, como si eso la hiciese sentir menos loca. Sí, suena a él. Quedaron en silencio un momento. La mesera pasó. Clara la despidió con un gesto. Sofía se habló de nuevo.
Me pidió prestados 2,000 pesos. Dijo que era para el depósito de un depa. Luego desapareció. Teléfono desconectado, redes borradas. Hasta fui a la dirección que me dio. Era una tienda de cigarros electrónicos. Los ojos de Clara se entrecerraron. Te había hecho esto antes. Sofía sintió 2 veces. Una al empezar a salir y otra cuando vivimos juntos. Siempre creí que volvería. Las manos de Clara seguían en la taza. Ha estado dando vueltas toda su vida, esquivando consecuencias, esquivando lo permanente. Sofía miró su esmalte descascarado. Cambia de ciudad cuando las cosas se ponen reales. La voz de Clara era firme. Las raíces traen responsabilidad. Se miraron, 2 mujeres unidas por la misma ausencia, el mismo patrón. Capítulos distintos de la misma novela, sin terminar. Por la siguiente hora, hablaron más de lo que Clara había hablado con su hijo en un año, sobre pequeñas traiciones, recibos de gasolinera, pasta de dientes perdida, la lenta erosión de la certeza. Sofía se recostó en la silla. Al fin, debes pensar que soy muy ingenua. No, dijo Clara, solo esperanzada. Hasta que la esperanza se vuelve trampa. No lo dijo con amargura. Era una observación, una verdad, ganada con tiempo y silencio. Salieron juntas. Clara sostuvo la puerta mientras Sofía pasaba en la acera. Se detuvieron. Ninguna parecía lista para despedirse. Si alguna vez quieres hablar de nuevo, dijo Sofía, su voz desvaneciéndose. Clara ofreció una media sonrisa. Ya dijiste más de lo que él jamás hizo. De vuelta en casa, Clara fue directo a su archivador. El cerrojo se abrió con facilidad. Ahora, como memoria muscular, sacó una carpeta nueva. La etiquetó con su letra precisa. Los que estuvieron. Puso el nombre de Sofía dentro, escrito a mano en papel crema, sin título, sin explicación, solo su nombre. Luego la selló. Clara agrega el nombre de Sofía a un archivo sellado. Los que estuvieron. Él se fue físicamente. Yo lo saqué legalmente. Clara estaba en la oficina de su abogada, el aire acondicionado silencioso, roto solo por el rasguño suave de un bolígrafo en papel. El olor a tóner y desinfectante de limón se aferraba a las esquinas. Parecía más una clínica que un lugar donde se forjaban finales, pero tal vez era apropiado. Esto era una cirugía, una extracción limpia. Todo está listo, dijo su abogada, Diana Morales, hojeando el borrador final del testamento. Juan Morales no recibe ninguna parte de tu patrimonio. Asignamos partes iguales a la Fundación Biblioteca Pública, un fondo de becas a nombre de Sofía Vargas y Luz Morales como albacea y beneficiaria. Clara asintió una vez, sin temblar, sin mirar 2 veces. Diana la observó. Sabes que él podría impugnarlo después, sobre todo si hay dinero de por medio. Clara cruzó las manos en su regazo. Que lo haga. Guardé cada recibo de su ausencia. Diana parpadeó ante eso. No dijo nada. Clara firmó la página final. Su nombre se curvó en la parte inferior con mano firme de una mujer que pasó décadas catalogando ficción y al fin reescribió la suya. Al llegar a casa, sacó las fotos familiares del librero, marcos cubiertos de polvo, la mayoría no tocados desde antes de que Juan regresara, retratos sonrientes de 3er grado, un viaje de campamento que Clara apenas recordaba disfrutar, fotos del aniversario de sus padres, Juan apretado entre parientes con los que no hablaba desde entonces, las guardó todas en una caja plástica y la etiquetó historia, no esperanza. Puso la caja al fondo del closet del pasillo, tras las sábanas de invitados. Fuera de vista, no fuera de la mente, pero ya no un altar. Ese fin de semana compró tierra, macetas de cerámica, semillas, lavanda, salvia, romero, campanillas amarillas, cosas simples, resistentes. Limpió un terreno al lado oeste del patio y cavó en la tierra con las manos desnudas. Cada planta tenía un nombre luz. Sofía, su amiga fallecida Marta, de sus días de maestra, su hermana Rosa, que aún llama
Cada Navidad, aunque no han vivido en el mismo estado desde los 80, cada nombre era de alguien que se quedó o al menos se despidió con intención. Dejó un cuadro de tierra intacto, no vacío. Solo sin reclamar. Una estaca de madera lo marcaba, sin inscripción. Solo espacio en blanco. No plantó nada ahí. No necesitaba. Para el lunes por la mañana, la tierra seguía sin perturbar, sin maleza, sin raíces cruzando la línea. Solo un perímetro tranquilo de una elección ya hecha. Preparó té, regó el jardín nuevo y tomó una foto desde el porche. Luego entró. Abrió el gabinete de autonomía legal y guardó la foto junto a la carpeta de los que estuvieron. Había espacio para una más. Cerraba el cajón cuando el buzón hizo clic. Un solo sobre. Se deslizó por el suelo de madera, sin nombre de remitente. Solo una dirección: Bogotá. Colombia. Clara se quedó quieta, lo suficiente para que el viento afuera cambiara y se calmara, lo suficiente para que el recuerdo de su voz cruzara su mente por un segundo y luego se desvaneciera. No lo abrió, no aún. Lo levantó como si fuera frágil y lo llevó al cuarto, que ya no llamaba suyo. Llega una carta de Juan, con matasellos de Bogotá. Escribió 5 frases. Ninguna decía lo siento. El sobre estuvo intacto en el borde del escritorio de Clara 2 días. Un pisapapeles de tensión que se negaba a reconocer. No sabía si dejarlo cerrado la hacía fuerte o solo cobarde. Cada vez que pasaban, sentía que palpitaba débilmente. Como un corazón tras la pared, la dirección de Bogotá revelaba lo justo para ser real, pero no lo suficiente para ser personal. Sin nombre de remitente, sin letra a mano, solo impreso por máquina. Anonimato de alguien que dominó el arte de evadir emociones. La tercera mañana, tras enfriarse su segunda taza de café, Clara alcanzó el sobre. Con el mismo cuidado que usó para tocar la frente febril de Juan, lo abrió con el fino abrecartas de plata que guardaba junto a su diario, una herramienta pequeña y elegante que abrió incontables notas de agradecimiento y tarjetas de condolencia a lo largo de los años. Nunca algo como esto. Dentro había una sola hoja de papel blanco, sin número de teléfono de retorno, sin dirección personal, solo palabras. 5 frases que decían poco y explicaban menos. Estoy en Bogotá. Encontré trabajo. Espero que estés bien. No sé cómo explicar. Necesito saber si aún estoy en el testamento. Clara lo leyó una vez. Luego lo dejó. No había disculpa. No había peso. Solo una transacción disfrazada de reencuentro. Se sentó en la silla junto a la ventana, mirando el jardín donde las campanillas empezaban a florecer. No sintió rabia. No sintió tristeza. Solo una claridad que se asentaba como polvo tras una tormenta. Tomó el teléfono y marcó a su abogada. Diana. Necesito enviar una respuesta, una copia certificada del testamento. Que quede claro, no está incluido. Colgó sin esperar confirmación, luego fue al escritorio. Abrió el cajón y sacó una hoja de papel grueso, color crema. Escribió con la misma pluma que usó para su diario. Juan, tu ausencia fue tu elección. Mi testamento refleja la mía. Firmó con su nombre completo. Clara Morales. Lo selló en un sobre sin mirar atrás. La carta fue enviada con la copia del testamento. Clara envía una respuesta a Juan. Tu ausencia fue tu elección. Mi testamento refleja la mía. La carta no cambió su decisión. Clara fue al cuarto que ahora era suyo y colocó el calcetín en un marco sencillo. Lo colgó en la pared. No como lamento, sino como prueba de que ella siguió adelante. Enero encontrado. Junio liberado, escribió en una etiqueta bajo el vidrio. No era un altar, era un trofeo ese fin de semana. Clara visitó a Luz en su casa llena de fotos familiares y plantas que trepaban por las ventanas. Compartieron café con pan dulce y hablaron de todo menos de Juan. Luz mencionó un grupo de apoyo local para mujeres que habían perdido lazos familiares. No es terapia, dijo, es comunidad. Clara anotó la dirección en su teléfono. No prometió ir, pero lo consideró de vuelta en casa. Abrió su diario y escribió la familia no siempre es sangre. Subrayó la frase con un trazo firme. Luego agregó,
Es presencia. Cerró el cuaderno y lo guardó con cuidado. El lunes fue a la biblioteca pública, donde había trabajado por casi 2 décadas. La recepcionista, una joven llamada Ana, la saludó con una sonrisa cálida. Clara preguntó por los programas de voluntarios. Quería leer cuentos a niños pequeños o ayudar con talleres de escritura. Ana le dio un formulario y un folleto. «Te extrañamos aquí». «Clara», dijo. Clara sonrió, pero no respondió. Llenó el formulario esa misma noche y lo dejó en el buzón de la biblioteca. No era por llenar un vacío, era por construir algo nuevo. El grupo de apoyo se reunía los jueves en un centro comunitario con paredes amarillas y sillas de plástico que crujían. Clara llegó tarde, por nervios. 8 mujeres estaban en círculo, compartiendo historias con voces bajas. Una habló de su hermana que se fue, otra de un padre que nunca llamó. Clara escuchó sin hablar esa noche, pero se llevó un peso más ligero. Volvió la semana siguiente y la otra, hasta que un día compartió su historia. «Mi hijo se fue sin despedirse». Las palabras salieron firmes, no rotas. Las mujeres asintieron, algunas con lágrimas. Nadie ofreció consejos. Solo escucha. Clara sintió que respiraba más hondo. Ese mes recibió un correo de la biblioteca. La invitaban a liderar un taller de escritura para adultos mayores. Sobre memorias. Aceptó sin dudar. Era su terreno. Preparó cuadernos y lápices y una lista de preguntas para empezar. ¿Qué historia quieres que recuerden? El taller tuvo 6 participantes, 5 mujeres y un hombre. Todos mayores. Escribieron sobre bodas, migraciones y pérdidas que nunca nombraron antes. Clara los guió con preguntas suaves y corrigió con cuidado sus borradores. Al final, publicaron un librito impreso en la copiadora de la biblioteca. Lo titularon Raíces en papel. Clara guardó una copia en su estante, junto al calcetín enmarcado. El grupo de apoyo se volvió rutina. Cada jueves, Clara llegaba puntual. Llevaba café o galletas caseras. Las mujeres empezaron a llamarla hermana, no por sangre, sino por experiencia. Una noche, una mujer llamada Rosa compartió que había cambiado su testamento. Excluyó a su sobrino, que la abandonó. Clara asintió. Conociendo ese camino, es como podar un árbol enfermo, dijo. Duele, pero salva lo que queda. Rosa la abrazó al salir. Clara sintió su calor como un hogar. Sofía llamó unas semanas después. Había encontrado un nuevo trabajo y estaba tomando clases de fotografía. Quiero capturar cosas que se quedan, dijo, con una risa tímida. Clara la invitó a tomar un café. Se reunieron en el mismo café. Esta vez hablaron de sueños, no de ausencias. Sofía trajo fotos de flores, calles, rostros anónimos. Clara señaló una de un mercado. Esto es vida, dijo. Esto es presente. Sofía sonrió, con los ojos brillando al despedirse. Se abrazaron, no como víctimas, sino como aliadas. Clara comenzó a escribir de nuevo, no solo en su diario, sino ensayos sobre perder y encontrar familia. Envió uno a una revista local. Voces del Silencio se titulaba. Fue publicado en una edición de otoño, con una foto de Clara en el jardín. La revista llegó a sus manos y la guardó en el gabinete legal, junto al testamento y las fotos. El ensayo llamó la atención. Una organización sin fines de lucro que apoyaba a mujeres mayores la contactó para un podcast. Querían que contara su historia. Clara dudó. No le gustaba exponerse, pero pensó en las mujeres del grupo y en las que aún no conocía. Grabó el episodio en una tarde, en el centro comunitario. Con un micrófono prestado, habló de Juan, del calcetín, del testamento, de la libertad. Su voz era clara, sin temblores. El episodio se lanzó un martes y para el viernes tenía miles de escuchas. Clara no revisó los comentarios, pero Luz le envió un mensaje. ¿Estás ayudando a muchas? Clara. Ella respondió con un simple gracias. El podcast le trajo cartas, no correos.
cartas de verdad enviadas a la organización. Había 63, algunas mecanografiadas, muchas en cursiva a mano. Venían de lugares lejanos. Chiapas, Córdoba, un pueblo en Texas. Cada una agradecía por nombrar su dolor. Una decía: me hiciste sentir cuerda. Otra: por fin cambié mi testamento. Clara las leyó en la mesa de la cocina, con una taza de té ya fría y un lápiz para subrayar las frases que le golpeaban el corazón. No lloró. Se sintió anclada ese fin de semana. Movió muebles, 2 sillones y una mesa al solarium. Puso un tapete blanco y una vela. Y pegó una nota en la puerta. Martes, 7:54, trae lo que cargues. Empezó con 3 mujeres, luego 5. Luz vino. Sofía se unió. Alguien trajo pan de elote, otra tejió fundas para cajas de pañuelos. Una mujer habló por primera vez del abandono de su hija. Esa noche, otra dijo que no hablaba con nadie. Hacía semanas. Clara lo llamó Círculo de Fantasmas, aunque nunca en voz alta. El nombre vivía en sus notas, su lista de compras, su agenda, en cada tetera que preparaba, en cada silla plegable que abría. En la pared del solarium enmarcó una foto de ella y Sofía en el jardín, sin posar. Algo borrosa. Ambas riendo. Era la única foto en exhibición, sin sol, sin sombra, solo presencia. Una tarde, tras irse el último invitado y apagar la vela, Clara encontró un nuevo sobre en el escalón de la entrada, blanco, con una letra que no reconoció, pero sus dedos sabían. Su aliento se ralentizó. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta, solo una página. Mamá, lo siento, me equivoqué. Sé que no puedo deshacer lo que hice. No sé si esto ayuda. Solo quería decirlo. Lo siento por todo. Juan. Clara no se movió por un largo rato, afuera. El romero había crecido salvaje. Juan envía una última carta. Lo siento, me equivoqué, dijo las palabras. Pero no cuando las necesitaba. Clara releyó la carta una vez, luego otra. Más despacio. La segunda vez. Sus manos no temblaron. La dobló por su pliegue original y la puso suavemente en la mesa, como si fuera la foto de alguien que antes significaba más de lo que ahora. No había amargura en su pecho, solo el dolor sordo del reconocimiento. Las palabras eran sinceras. Eso podía verlo. La disculpa no era defensiva, no negociaba por lástima, pero llegó como ambulancia a casa vacía, luces parpadeando, nadie que salvar. Se sentó un rato, sin pensar, sin analizar, solo escuchando los pequeños sonidos de la cocina. El zumbido suave del refrigerador, el leve tintineo de un móvil cerca de la puerta trasera, los ritmos de una vida que construyó a propósito, una vida en la que él no tenía parte. Caminó a su escritorio, abrió el cajón y sacó un sobre crema de su papelería. Escribió una página, como escribía notas de agradecimiento o condolencias por décadas, medida, elegante y firme. Juan, te he perdonado. Pero elegí una paz que no te incluye, Clara. Lo selló sin releer, sin dirección de retorno. Antes de ponerlo en el correo, tomó una foto del sobre en la encimera y se la envió a Sofía por mensaje. Si lo intenta de nuevo, sabrás lo que elegí. Sofía respondió en minutos, entendido y respetado. Clara no bloqueó su número de inmediato. Esperó hasta lavar los platos, hasta regar la menta en la ventana, hasta alimentar al gato del vecino, que se acurrucaba en su porche cada mañana. Entonces abrió su teléfono, buscó el contacto y tocó bloquear, con un aliento final y calmado. No fue cruel. Fue cerrar un libro que ya había leído, aunque el último capítulo llegara años después. Suplicando reescribirse, esa tarde sacó la versión más reciente de su testamento del archivador. No había nada que cambiar, ni adiciones, ni retracciones, solo un acto silencioso. Tomó un bolígrafo azul, subrayó las palabras finalizado, irrevocable, y escribió la fecha. Esa noche reservó una cabaña en las montañas.
una pequeña de madera, en un cerro cerca de San Cristóbal, sin wifi, sin televisión, solo una chimenea, un sendero y una cocina con café fuerte y una canasta de cobijas de lana. No le dijo a Luz ni a Sofía. No dejó nota. Empacó ligero su diario, una novela, un suéter que tejió el otoño pasado y las 63 cartas de los oyentes, dobladas en una carpeta marcada. Orígenes del círculo de fantasmas. El viaje por la carretera fue tranquilo. Los árboles se espaciaban más arriba y el aire se volvía limpio, con olor a pino, en la cabaña. Desempacó en silencio, hizo té y se sentó en los escalones, dejando que el viento le rozara el cabello. No estaba sola. No esperaba. La segunda mañana se levantó temprano y caminó por un sendero cercano. No era difícil, pero sus rodillas le recordaron que no tenía 30 años. Los árboles flanqueaban el camino, desnudos, pero no sin vida. Caminó hasta que sus pasos se volvieron un ritmo, hasta que su aliento se alineó con el silencio alrededor, en el mirador del sendero. Se detuvo, manos en los bolsillos, mirando la niebla que cubría los cerros en pliegues, suaves y humeantes. Sintió que veía todas las versiones de sí misma abajo, cada una doblada en las otras, como cobijas en un baúl de cedro. Al girar para regresar, una mujer estaba cerca de la bifurcación del sendero, ajustando su bufanda. De mediana edad, rostro cálido, ojos amables. «Disculpe», dijo. «Perdón por molestar», dudó. «¿Es usted Clara, del podcast?» Clara se congeló, no asustada, solo visible de un modo inesperado. «Reconocí su voz», agregó la mujer. «Escuché su episodio 2 veces. Lo compartí con mi hermana». Las manos de Clara seguían en los bolsillos. No respondió de inmediato, pero sonrió. «Una mujer en el retiro. La reconoce por el podcast. Pensé que conté mi historia en silencio, pero otros la oyeron fuerte». La mujer se presentó como Elena, enfermera jubilada de Guadalajara, en San Cristóbal por un retiro. Duelo Ana. Ya el resiliencia, regalo de su hija. No esperaba reconocer a nadie, dijo sonriendo. Menos una voz de mis audífonos. Clara no supo qué decir al principio. No estaba preparada para esto. Ser vista no como madre, ni voluntaria, ni siquiera doliente, sino como una voz, una historia. Caminaron el resto del sendero juntas, sus botas crujiendo sobre hojas heladas, mientras el viento se colaba por el dosel, como aliento entre dientes. Elena no pidió más, solo dijo: «Tu episodio me ayudó a desheredar a mi hermano. Me lastimó toda la vida. Pensé que debía ser amable. Creí que perdonar era sanar». Clara miró de reojo. «No lo es». Elena añadió, suave, pero segura. «Es solo rendirse en silencio». «Tus palabras me hicieron elegir algo más fuerte». Clara no respondió con palabras, pero al llegar al final del sendero, puso una mano brevemente en el hombro de Elena, un gesto sin ceremonia, solo reconocimiento. 2 semanas después de volver a casa, Clara recibió un correo de una editorial pequeña, independiente, de memorias y ensayos sociales. El asunto decía: imprenta, Círculo de Fantasmas. Habían encontrado su podcast y su ensayo. Alguien en su consejo editorial. Era una oyente anónima de los martes. La carta era amable, sin prisas, sin contrato. Solo una invitación. Estaría dispuesta a curar una colección de ensayos personales, su historia y las de otras mujeres que vivieron distanciamiento familiar, abandonos o reclamos de legado. Título tentativo: Fantasmas, historias de mujeres, reclamando su legado. Clara leyó el mensaje 3 veces. No dijo sí de inmediato. Fue al jardín, podó la lavanda, llamó a Luz. No por consejo, sino para decir: algo está pasando. Y cuando respondió al correo, su respuesta fue simple: sí, contemos la verdad en voz alta. Los meses siguientes pasaron en un ritmo que no sabía que anhelaba. Escribía por las mañanas, respondía a preguntas de colaboradoras,
mujeres que conoció solo por páginas, y a sentimientos silenciosos. Le enviaban párrafos sobre sus madres, sus hijos, sus hermanas, las noches que lloraron en closets, o manejaron horas para gritar al mar. Leyó cada historia. Algunas dolían, algunas la hicieron reír, una la hizo levantarse y encender una vela. Sin saber por qué, el manuscrito se formó lentamente pero seguro. Cada voz se apilaba en la siguiente, como un mosaico de heridas que dejaron de sangrar. Escribió el prólogo al final. A veces sobrevivir es restar. El nombre de Juan no estaba en el libro. No vivía en sus documentos, sus contactos de emergencia, ni en las frases que ensayaba cuando le preguntaban si tenía hijos. No estaba borrado, solo cerrado. El borrador final se envió en primavera. La editorial respondió con entusiasmo. Planeaban un lanzamiento en invierno. Clara imprimió el correo de aceptación y lo guardó en el cajón de autonomía. No por razones legales, solo para recordar cuánto se puede construir tras el silencio. Cuando llegó el cheque de regalías, un mes después. Fue más pequeño de lo esperado, pero más pesado de lo imaginado. Abrió el sobre con el mismo abrecartas que usó para la última disculpa de Juan. El cheque era modesto, pero ganado. Clara fue al archivador, abrió la carpeta titulada Independiente y guardó el cheque tras la última página de su testamento. Luego cerró el cajón y se sirvió una copa de vino. Clara recibe su primer cheque de regalías. Empezó como su cuarto. Se convirtió en mi sala de legado. Lo primero que hizo Clara fue abrir las persianas. La luz entró con una nitidez inesperada, capturando cada marca dejada atrás, donde colgaban los pósters, donde las patas del escritorio marcaron la alfombra. Se quedó en la puerta un momento, con la mano aún en la perilla, mirando no lo que faltaba, sino lo que era posible. Empezó con las paredes. Las pintó de un verde eucalipto suave, algo fresco, calmado, adulto. El colchón viejo ya estaba donado, así que midió para estanterías. Un mueble a medida habría sido ideal, pero encontró un librero usado en un mercado en línea. Madera rayada, historia desconocida. Le gustó eso. Agregó plantas, una lengua de suegra, hiedra inglesa, un potos que desbordaba, su maceta como si buscara espacio. En la esquina puso un micrófono en un soporte acolchado, nada lujoso, pero suficiente para grabar episodios. En el cuarto que antes lo contenía todo, no quitó el calcetín enmarcado, lo centró en la pared sobre el librero, entre vidrio, sobre lino blanco, etiquetado con su letra, enero encontrado, junio liberado. No era duelo, era un trofeo. Ese otoño, el libro salió Fantasmas, historias de mujeres, reclamando su legado. Edición modesta, editorial pequeña. Pero llegó a boletines de cuidado de ancianos, tablones comunitarios y redes sociales, llenas de publicaciones largas y silencios más largos. Para noviembre, apareció en 2 listas de bestsellers de no ficción para mayores. Clara no lo contó de inmediato, solo notó que los pedidos crecían. Y los correos de desconocidos. Una mujer escribió: «Me salvaste de darle todo a quien no me dio nada». Otra dijo: «No sabía que podíamos sacar a la gente hasta que leí tu libro en respuesta». Clara lanzó un grupo virtual llamado Legado, no lealtad, gratis. Una vez al mes, 12 plazas. Lo limitó ahí para que fuera sagrado. No quería ser gurú, solo ofrecer un espacio, un espejo. Sofía se unió al primero, Luz al segundo, otras siguieron. El cuarto, un vacío, se volvió un recipiente. Envió a Sofía una copia firmada, con una nota en la portada. Para la chica que se quedó presente, Sofía le mandó una foto del libro, junto a su taza de café, con la leyenda: «Tú eres vista, una noche». Tras una llamada virtual que resonó especialmente, donde una mujer llamada Beatriz compartió que reescribió su testamento tras 30 años. Clara grabó su primer video corto para redes.
sentada en la sala de legado, el micrófono justo fuera del encuadre, el librero y la hiedra de fondo. Habló claro, sin filtros. Irse no solo hiere el corazón, dijo, reordena el testamento. Lo publicó sin hashtags en 2 días. Tuvo más de 12,000 vistas. Los comentarios llegaron en avalancha. Párrafos, no emojis. Clara los dejó estar, que echaran raíces. Una tarde, tras una caminata matutina y una segunda taza de café, Clara abrió su bandeja de entrada y encontró un correo con el asunto: solicitud de capacitación. Uso de historia. Era de una abogada en Bogotá que trabajaba con un grupo sin fines, enfocado en proteger a adultos mayores. Habían leído su libro, oído su podcast, visto el video. Estamos desarrollando módulos de capacitación para trabajadores sociales y profesionales del cuidado, decía el mensaje. Su historia es un estudio de límites y consecuencias. Estaría abierta a que la usemos. Clara leyó el mensaje 3 veces, luego otra, en voz alta. No respondió de inmediato, pero sintió algo crecer dentro. No orgullo, no cierre, solo claridad. Una abogada la contacta, pidiendo usar su historia en capacitación para proteger a adultos mayores. Salió sin avisar. Yo entré a La Paz con un plan. La capacitación fue en un auditorio, en el Centro Comunitario La Esperanza. Un edificio de ladrillo con un mural de flores silvestres en su fachada y un estacionamiento que se inundaba fácilmente con la lluvia. Clara llegó temprano. Siempre llegaba temprano, vestía pantalones grises y una blusa azul, nada llamativo. Solo líneas limpias. En la mesa frente a ella había una carpeta delgada con las diapositivas que aprobó semanas antes. Su historia estaba etiquetada como estudio de caso, autonomía y secuelas. Cuando llamaron su nombre, se levantó y caminó al podio, con precisión, sin prisa. El salón estaba lleno de trabajadores sociales, defensores de mayores y algunos abogados de herencias, muchos con pluma y papel, unos pocos con brazos cruzados. Clara no estaba ahí para entretener, sino para enseñar. Carraspeó y habló. Soy Clara, no soy abogada, ni planificadora, pero soy alguien que aprendió tarde que tener tu nombre en una cuenta no es lo mismo que tener a tu hijo. El silencio en el salón cambió, no incómodo, solo atento. Estoy aquí para decir, no mueran solo con un testamento, vívanlo después. Cuando terminó la sesión, algunos se quedaron a darle la mano o agradecerle. En voz baja, en el pasillo, Clara salió y dejó que el aire fresco tocara su piel. Había llovido mientras estaba dentro. El pavimento reflejaba un cielo de acuarela apagada. No fue directo a casa. Manejó por su antigua escuela, luego por el mercado donde se encontraba, con luz para cenas tras semanas duras. Era un circuito silencioso, pasando por marcas de quién fue. No con añoranza, sino familiaridad, como visitar un pueblo donde ya no vivía, pero aún conocía de memoria. Esa tarde, caminó por su jardín con guantes en la cintura y una piedra plana en ambas manos. La piedra era lisa, del tamaño de una novela de bolsillo, gris pálida, grabada a mano. Lección aprendida. Se arrodilló junto al cuadro de tierra que siempre dejó sin plantar. El espacio de Juan, intacto, no por duelo, ya no, sino por respeto al límite, que antes nunca se atrevió a imponer. Con cuidado, presionó la piedra en la tierra, sin flores, sin nombre, solo verdad. De vuelta adentro, abrió el gabinete de autonomía legal una última vez esa semana. Dentro estaban las mismas carpetas que organizó durante su reclamo, el testamento revisado, las transcripciones del podcast, el cheque de regalías, el paquete de capacitación, cada uno una página de un libro que nunca fue venganza, solo retorno. Cerró el cajón, lento y seguro. El cerrojo hizo clic, sirvió una copa de vino tinto, un regalo de Sofía por su cumpleaños, y la llevó al escritorio en su sala. El aire olía a romero y tinta. Abrió su diario en una página limpia, el mismo que una vez decía fantasma de sangre. Ahora tenía líneas en blanco, esperando nuevos capítulos. No empezó con una fecha, empezó con una frase,
luego otra y otra. Ya no necesitaba un final, solo necesitaba comenzar. Afuera. El crepúsculo se plegó sobre la casa, suave como un recuerdo, adentro. Clara escribió bajo el calcetín enmarcado y un estante de su creación. Y cuando pausó para tomar un sorbo de vino, dejó que sus ojos descansaran en las palabras que acababa de escribir. Se fue con nada. No le dejé nada, pero guardé todo lo que importaba. Se fue con nada. No le dejé nada, pero guardé todo lo que importaba.